Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están conectados a este ciclo de charlas que estamos realizando desde la Universidad Siglo XXI, Charlas Online 21, para fortalecer la política de yo me quedo en casa y cuidarnos y cuidarnos entre todos para este contexto y esta coyuntura que estamos viviendo. En la charla que abordaremos hoy, trataremos sobre COVID-19 y cómo han sido las repercusiones en lo que respecta al medio ambiente, cómo diferentes imágenes nos vienen llegando de diferentes partes del planeta con diferentes situaciones, como los conocidos delfines en Venecia, carpinchos en Buenos Aires, pavos reales en España, donde diferentes animales empiezan a aparecer en zonas donde antes no aparecían. Antes de arrancar, y mientras vamos dando tiempo para que algunos se vayan conectando, mi nombre es Francisco César, yo soy el actual director de la licenciatura en Gestión Ambiental y la licenciatura en Higiene y Seguridad de la Universidad Siglo XXI. También me desempeño como consultor ambiental y bueno, soy docente también de la carrera y docente de posgrado en Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Siglo XXI. Entonces, para arrancar, yo traje para que debatamos algunas preguntas y algunos interrogantes en lo que está sucediendo hoy en el planeta. Obviamente que hacer un análisis en el día de hoy es bastante difícil porque no sabemos qué final va a tener todo esto. Es decir, estamos viendo transformaciones, estamos viendo algunos cambios, pero sin embargo no sabemos a qué profundidad van a llegar esos cambios, esas transformaciones, a qué punto van a inducir un cambio de paradigma en algún sentido. Eh, entonces, para ir despejando el debate, yo siempre digo que hablar de medio ambiente es bastante difícil porque intervienen muchísimas disciplinas y muchas veces los debates tienden a ser parciales o tienden a ser simplistas y el análisis ambiental es sumamente complejo, no solo en la cantidad de variables, sino en identificar cuál es el impacto de cada variable en el ecosistema global. Entonces, uno de los primeros temas a debatir es cuestiones locales y cuestiones globales. Ahí yo traía una de las imágenes, bueno, ese es un video, a la izquierda pueden ver un video que toma una vecina ahí en Buenos Aires sobre unos carpinchos bueno, que le llama la curiosidad porque nunca los había visto. Y justamente hoy andan circulando unos videos de peces en el Paraná, como los delfines en Venecia, los pavos reales en España, como decía recién, eh, cabras en Inglaterra, monos en Tailandia. Es decir, vemos en lo local un avance de la fauna a lugares que antes no circulaban, ya sea por temor, por ruido, por contaminación, porque el humano ponía un límite. Y este análisis, por un lado, local de esta fauna que va retomando a sus lugares habituales o va volviendo
a avanzar sobre un territorio que era de ellos, no se debe mezclar con un análisis más global, que son estas imágenes satelitales, que unas son de la Agencia Espacial Europea, otras son de la Agencia Norteamericana, de la NASA, en donde vemos que han salido muchos noticiosos, que solo el parámetro de dióxido de nitrógeno, que es un compuesto que principalmente surge de la combustión de los automóviles. Entonces, en un análisis simple, ese mapa que ven ustedes a la derecha de comparativo, ¿no?, de imágenes satelitales, muestra la cantidad de dióxido de nitrógeno que ha habido en una situación sin la cuarentena y después una situación con cuarentena. En Italia también hay imágenes de, de una Europa, y también hay imágenes en China de la densidad de dióxido de nitrógeno. Ese parámetro solo, aunque es muy difícil de establecer una causa-consecuencia, pero bueno, es obvia la diferencia que hay en el antes y el después, y se le atribuye no solo al parque automotor, sino también a la actividad industrial, es decir, aquellas zonas donde hay mucha actividad industrial. Obviamente que este compuesto está más presente que en lugares donde no hay esta actividad. Este impacto es global, es decir, todavía no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser esta disminución de dióxido de nitrógeno y cómo han sido los parámetros acá en Argentina. Se están haciendo mediciones, se están tomando, se están tratando de hacer un mapeo para ver también cómo ha sido el impacto acá en Latinoamérica. Y ahora, esta cuestión, ¿sí?, de ver carpinchos, pavos reales o pájaros y ver esta disminución en dióxido de nitrógeno, no nos tiene que tentar a generar una falsa esperanza. Es decir, obviamente que la disminución de la actividad humana ha generado como un alivio en los ecosistemas, y esto se ve objetivamente y se ve a través de estas representaciones de las agencias espaciales, pero estamos comparando algunas semanas, quizás esto se avance hasta algunos meses de disminución del impacto, es decir, acá ni siquiera hablamos de un impacto cero, es decir, estamos hablando solo de una disminución del impacto ambiental contra décadas, o quizás siglos, depende del análisis que se haga, de impacto del humano frente a los ecosistemas y frente al ecosistema global, es decir, no solo impacto en el ecosistema local, sino en el ecosistema global. Por eso es importante que los profesionales que nos dedicamos al medio ambiente seamos más rigurosos que nunca en los parámetros y en los análisis que hagamos. Yo he visto en algunos noticieros o en algunas personas que hacen un análisis bastante simplista de esta situación, en donde dicen, bueno, al final el impacto ambiental que ha generado el humano no es tan grande, total, unas semanas de alivio, ya el ecosistema se recompone. Y es muy importante dejar en claro que esto no es así, es decir, unas pocas semanas de alivio en la presión que hace el humano, es decir, en su huella ecológica, no alivia los ecosistemas, y lejos está, por más que veamos delfines en Venecia, por más que veamos muchos peces en el Paraná o pájaros acá en Córdoba, que antes era raro verlos, lejos está de disminuir un impacto o de lograr un equilibrio entre el humano y su sistema natural. Obviamente que hay especies que logran el territorio más rápidamente que otras, pero hay muchas otras especies que tardan años, e incluso hay ecosistemas, hablando más bien de la flora o del recurso suelo, que tardan décadas o incluso siglos en recomponerse. Y es más, hay ecosistemas donde el humano ha impactado de tal manera, quizás en la minería es un ejemplo, o
o en fundiciones, donde la contaminación ha sido tan grande que sí o sí, si no hay una recomposición humana de ese ecosistema, es muy difícil que el ecosistema solo, en escala humana, es decir, en escala temporal humana, se recomponga solo. Entonces, el primer, la primera, digamos, idea que hay que sacar en claro bien de esto es que aunque hay un alivio del ecosistema, lejos estamos de lograr un equilibrio como raza humana con nuestro entorno. Entonces, por eso yo decía recién hace un rato en la introducción, hay que ver qué profundidad toma esto y en qué profundidad nos hace pensar como humanidad el tema de un cambio real de paradigma en esto de lograr un equilibrio. Lo interesante, yo creo que ha dejado bastante en evidencia, es que siempre se contrapone, ¿no? Por lo menos así se lo ha comunicado, lo ambiental y lo económico, como dos caras opuestas. Es decir, si nos preocupamos por lo económico, lo ambiental queda de lado, y si nos preocupamos por lo ambiental, lo económico queda de otro lado. Y eso es muy importante hacer hincapié en que esa contraposición nosotros la hemos armado como como seres vivientes, y no necesariamente es así. O sea, yo creo que un daño ambiental, incluso se habla mucho incluso este año y años anteriores han salido los informes de la Organización Mundial de la Salud, de que la contaminación del aire mata alrededor de 7 millones de personas por año. Es decir, muchísimos más de lo que se está cobrando el virus COVID-19. 7 millones de vidas por año por contaminación ambiental, y a su vez, aquellos que no los mata, le disminuye la esperanza de vida aproximadamente entre 2 y 3 años. Ese daño también tiene un impacto económico, es decir, cuando en el análisis de una persona que dice, no, fortalezcamos lo económico y que lo ambiental venga después, eso desde el punto de vista netamente económico es hasta discutible, porque si uno tiene un pasivo ambiental o un daño en la salud humana, eso termina repercutiendo en lo económico. Es decir, no es que uno o el otro. Es decir, estamos posponiendo, es como una deuda, es decir, estamos posponiendo el pago de uno por el frente de otro, pero ese pago lo vamos a terminar haciendo. Por eso es tan importante que lo ambiental sí o sí entre como una base o en lo humano. Cualquier consulta ahí por el chat la pueden ir haciendo, después me las van a ir acercando, así cotejamos algunas cuestiones que pueden tener alguna consulta que vaya surgiendo a medida que voy diciendo los tópicos de hoy. Por otro de los temas, entonces, que me surgió a mí analizar, eh, que me parece muy interesante, es esta mirada de la solidaridad para disminuir y aplanar la curva, es, ¿no es cierto?, quedarnos en casa. Y de esa forma no solo me cuido yo, sino que el discurso es, de esa forma también cuido al otro. Es decir, hay un doble compromiso. Hay un compromiso personal individual y hay un compromiso con el resto de los seres. Y yo creo que es fundamental capitalizar esto, porque es algo que las personas que trabajamos en medio ambiente venimos hablando y discutiendo hace muchísimos años, que es que la libertad mía como individuo requiere de cierta responsabilidad, y siempre hemos dado, por lo menos en las clases, un ejemplo muy puntual. Es decir, yo soy dueño de un terreno, no sé, supóngase que tengo la fortuna de tener 20 hectáreas de campo con bosque nativo. Entonces, un estado de
libertad absoluta, me diría que yo con ese bosque nativo, con esas 10, 20 hectáreas que tengo, podría hacer lo que yo quisiera, es decir, es mío, tengo la libertad, es mi propiedad privada, es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, desde medio ambiente venimos con esa discusión hace mucho, de decir, no, hay un límite a esa libertad, es decir, hay una responsabilidad, es decir, si vos querés talar las 20 hectáreas, no deberías, hay una responsabilidad como individuo, porque no solo te estás dañando a vos, sino que estás dañando el ecosistema global. Y yo sé que es bastante complicado porque inmediatamente empieza el miedo a decir que ya se está poniendo en cuestión la propiedad privada, y no es eso, no, ni mucho menos, no es un debate si existe la propiedad privada o no, sino cuál es el límite a la libertad en ese aspecto. Y yo creo que con la pandemia que estamos viviendo hoy, deja bien en claro ese punto. Es decir, hay una situación en donde se me pide que yo me quede en mi casa, pero no solo por una cuestión de mi salud individual, sino para cuidar al otro. Y en el medio ambiente existe ese paralelismo, es decir, que yo cuide mi propiedad privada en el sentido ecosistémico, pero no solo por mi individuo, sino también por el ecosistema global. Si yo cuido mi parcela de terreno, voy a estar cuidando el ecosistema global. Y yo creo que hay algo ahí muy interesante para empezar a debatir más fuerte, para traer a la mesa, para ver cuáles son los mecanismos operacionales para hacer esto, cuáles son las políticas que puedan permitir que esto se vaya para hacia adelante, que tenga un aprovechamiento, porque el ecosistema global está compuesto de microecosistemas individuales, es decir, el ecosistema de un país está compuesto por múltiples lotes que son de múltiples personas. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar la totalidad si no permitimos una política que justamente le permita al individuo cuidar su pequeña parcela ecosistémica? Obviamente que el Estado puede hacer parques nacionales, puede definir diferentes políticas energéticas, puede permitir una recolección de residuos diferenciada. Obviamente que el Estado tiene en su poder, en su haber, en su capital, un montón de herramientas de gestión ambiental, como la auditoría ambiental, el estudio de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental estratégica, un montón de herramientas que permiten y favorecen. Pero también es verdad que le tenemos que brindar al propietario otros mecanismos para que él también pueda proteger el ecosistema individual. Y otra de las cosas que dejan claro la coyuntura que estamos viviendo es el racismo ambiental, que bueno, hay una imagen que justo sale en un artículo que publiqué para Identidad 21, que es el blog de artículos de nuestra universidad, en donde no se puede proteger de las amenazas, en este caso de la pandemia, pero tampoco de las amenazas ambientales, equitativamente las personas de diferentes estratos sociales. Es decir, no hay una equidad, no hay una igualdad en cuanto a las defensas que puedan tomarse las personas frente a alguna situación. Hay una relación directa entre el daño que genera el virus con aquellas personas que tienen algún daño previo en su sistema respiratorio. Eso los médicos y los profesionales de la salud lo están estudiando. Pero hay algo que decía el mentor de la carrera, Federico Costa, que es un estudio que él trajo a colación en unos artículos que también escribió para la universidad, que decía que en el SARS-1 se notó una correlación diferencial en cuanto a las personas que padecían más la gravedad de aquella enfermedad, eran aquellas que vivían en ciudades contaminadas o padecían alguna carencia pulmonar particular, como fumar o tener un trabajo insalubre.
yo creo que acá los análisis recién comienzan, pero me parece que va muy asociado por ese lado, es decir, personas que viven en lugares contaminados o personas que tienen un trabajo con insalubre, van a padecer más esta enfermedad que aquellas que no lo hagan. Entonces, ahí se ve netamente el racismo ambiental, es decir, por qué hay algunas personas, si buscamos un mundo equitativo, que viven en lugares más contaminados que otras, y qué pasa con estas 7 millones de personas que están muriendo al año por una contaminación del aire o por una deficiencia en la calidad del aire. ¿Por qué vivimos en una humanidad donde esas cuestiones no se equiparan y no nos generan también los mismos interrogantes? Es decir, ¿por qué no nos generan estos 7 millones de personas que padecen esta enfermedad a nivel mortal la misma energía y el mismo ímpetu que nos está generando la pandemia hoy en día? Es decir, hoy en el medio del huracán es medio difícil de saber, sería bueno hacer los análisis posterior, a ver cómo esto, si genera un cambio de paradigma, como decía en un principio, o si queda todo como está, ¿no es cierto? Bien, y como para ir cerrando estas ideas y estos debates, desde ya el objetivo de la charla no es dar ninguna respuesta, sino es generar algunos interrogantes y algunas líneas de investigación o pensamiento. Eh, ¿Cómo sigue esto futuro? Digamos, para ser binarios hay dos modelos, ¿no? Y entre medio múltiples de ellos. Uno es el modelo, como sucedió en el SARS-1, que terminó en ese momento terminó la epidemia y todo siguió su curso normal y no hubo muchos cambios ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo productivo. El otro modelo implica que realmente aprovechemos la situación como sistema económico, político y social y generemos realmente un cambio y que justamente entendamos que la salud, lo económico y lo ambiental no son enemigos, sino que hay muchos modelos de Estado que han podido unirlos y que entienden de que dejar la salud de lado o dejar el medio ambiente de lado termina impactando en lo económico en el mediano y en el largo plazo. O sea, no estamos apagando el fuego, sino que lo estamos demorando. Yo creo que eso es fundamental para entender estas cuestiones. Es decir, desde el punto de vista ambiental, si yo genero un pasivo ambiental, en algún momento eso lo voy a tener que remediar, voy a tener que solucionarlo, voy a tener que gastar plata, voy a tener que gastar energía, voy a tener que gastar combustible para solucionar ese pasivo ambiental, porque en algún momento eso va a generar más contaminación. Un ejemplo muy claro de esto es el enterramiento de residuos. Cuando hay una muy mala disposición de los residuos de una ciudad, eso va y se entierra todo en un lugar y eso se transforma en un pasivo ambiental. Puede ser que tenga una membrana, que eso no vaya a la napa freática, es decir, que haya una mínima contención, pero el pasivo sigue estando, es decir, al no haber habido una recolección diferenciada, una separación, yo estoy mezclando residuos orgánicos, residuos inorgánicos, incluso algunos materiales tóxicos y peligrosos, aparatos electrónicos. Entonces, eso me genera una celda que es un pasivo ambiental y que yo tarde o temprano, ya sea en décadas o centurias, voy a tener que
meter manos en el asunto y resolverlo, porque eso no va a poder estar contenido para siempre. Es decir, lo que yo me ahorré de dinero enterrando los residuos y no haciendo una separación o no valorizando los residuos, a la larga o al mediano plazo voy a estar haciendo erogaciones monetarias para resolver esa situación. Y yo creo que la coyuntura que estamos viviendo hoy nos permite ver claramente esas cuestiones. Es decir, ¿qué pasó con aquellas ciudades que no invierten en la calidad de aire y tengan el virus impacte más? Van a tener que gastar más en salud, van a tener que invertir más en medicamentos, en tratamientos, en horas hombre. Entonces, ¿por qué ese análisis no entró y quedó imparcial, ¿no? Solo priorizar lo económico y pensando que el consumo y la máquina del mercado iba a poder solucionarlo. Bueno, entre un escenario que es un cambio de paradigma total y otro escenario que es que las cosas siguen iguales, yo tengo la esperanza de que haya un punto intermedio. Es decir, yo desearía obviamente que haya un cambio total de paradigma, pero bueno, hay noticias que no, hay como ciertas noticias que no nos esperanzan. El bajo valor del petróleo va a hacer que la industria petrolera siga pujando. La rápida reactivación que necesitan los estados van a activar el consumo. Bueno, esto los economistas lo saben más y seguro que habrá charlas al respecto, pero desde el punto de vista ambiental veremos cómo se desenlaza esto y qué pasa con aquellos territorios, con aquellos terrenos donde las especies empiezan a ganar otra vez frontera. Vamos a ver cómo reacciona el humano a eso. Yo el otro día escuchaba una noticia donde en una localidad acá en Argentina ha habido una invasión de grillos. No se sabe si es todavía no se sabe si es por la cuarentena o por un fenómeno puntual, aislado, pero ya rápidamente la gente desesperada, fumigando y tirando diferentes compuestos para frenar la cantidad de grillos que había. Entonces, yo creo que no hay que ser naif en esto y hay que ver cómo empieza a reaccionar el humano frente a este avance de frontera de la naturaleza o de la vida silvestre en cierto punto. Bueno, me voy a fijar si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, acá me preguntan, eso influye en la calidad del aire, ¿no? No en los gases de efecto invernadero. Bueno, gracias por la pregunta. El dióxido de nitrógeno puntualmente es uno de los componentes que después de múltiples reacciones químicas termina conformando lo que se llama el smog, ¿sí? Un término que se usa poco, que se nació en Inglaterra porque era la unión de los términos de humo por las fábricas y fog por la niebla, ¿sí? Que es como esa nube marrón que uno ve en las ciudades, que acá en la ciudad de Córdoba se ve mucho. Córdoba tiene una calidad del aire bastante empobrecida porque está como en una especie de pozo y hay ciertos barrios altos en donde uno cuando se dirige al centro de la ciudad puede ver esa nube como marrona, así, aunque esté despejado el día, ve como sobre la ciudad algo amarronado y ese es el famoso smog. Entonces, ese componente que han medido, que es el dióxido de nitrógeno, es lo que termina conformando el smog. Obviamente que es un compuesto no de gas de efecto invernadero, pero sí es un componente que deteriora la calidad del aire. Espero responder a tu consulta. Acá me preguntan si es cierto que los animales del zoológico de Estados Unidos han contraído este virus. Lamento decirte que no tengo la respuesta, o sea, no te estoy diciendo que sí o que no,
sino que no la sé, no la escuché, no la vi. Bueno, acá me hacen una pregunta puntual. Después, si me la querés preguntar sobre una planta de EPEC, te la puedo responder por privado. Ahí, después los chicos te pasan mi correo y después me preguntan, ¿el Estado actúa eficientemente en el control y cuidado del medio ambiente? Bueno, es una pregunta para hacer una maestría directamente. ¿Qué se entiende por un actuar eficiente y controlar el cuidado del medio ambiente? Digamos que hay diferentes teorías de qué es hacerlo esto, ¿no? Una escuela quizás más liberal te diría que el mercado a fin de cuentas va a terminar controlando todo, es decir, se va a valorar más aquellos terrenos donde el medio ambiente sea un bien valioso, entonces eso va a valer más y aquellos que no se cuida va a valer menos, entonces el Estado logra como un equilibrio. Yo soy un poco más descreído de eso. Yo creo que el Estado tiene que tener un factor fundamental y muy proactivo en el cuidado del medio ambiente, porque si no el mercado tiene una lógica cortoplacista, es decir, el mercado quiere sacar, un ejemplo típico es la producción agrícola, es decir, una persona que alquila un terreno, ¿no? para sembrar cualquier cultivo, quiere sacar el mayor rendimiento posible en el menor tiempo, porque está alquilando. Entonces va a usar todos los compuestos químicos necesarios para sacar un mayor rinde. Pero esa persona, como no es dueña del terreno, no está pensando en la fertilidad del campo acá a 20, 30 años. Y yo creo que si el Estado no interviene en ese círculo vicioso, es decir, mayor productos químicos, mayor rinde y más degradación de la fertilidad en el largo plazo, doy el ejemplo del campo, pero esto pasa en todo, pasa en la industria también, es decir, contaminar un suelo con aceites industriales pasa lo mismo. Por eso yo creo que el Estado sí o sí tiene que empezar como a romper esos círculos viciosos en donde hay una generación de contaminación por búsqueda de una ganancia en el corto plazo, pero una pérdida en el largo plazo. Entonces, en el medio ambiente, sí o sí, el largo plazo interviene y en una economía de poca visión, no digo de todas las economías, pero una economía de visión cortoplacista, hace que el medio ambiente no entre en esa rueda y por eso sea difícil controlar. Ahora, como consultor ambiental, yo me paro en ambos lados de la vereda y veo muchas veces cómo a un empresario se le exige en materia medioambiental, pero el empresario tiene no solo que hacer erogaciones en el medio ambiente para cuidar el medio ambiente, disminuir su rendimiento para cuidar el medio ambiente, sino que también tiene múltiples costos de diferentes ámbitos. Obviamente, todo el mundo lo sabe. Entonces yo creo que un Estado inteligente es el Estado que va como haciendo acoplar la rueda de la economía con la rueda ambiental, con la rueda de la salud. Va haciendo como que todo este mecanismo complejo empiece como a engranar juntos y no irse de un extremo a otro, y sobre todo los cambios de política. No sé si te respondo, pero es una pregunta para charlarlo y si quieren hacemos otra charla de cuál debería ser el rol del Estado en la protección del medio ambiente. A mí me encantaría y súper gustoso. Bueno, acá me preguntan a algún autor para recomendar sobre racismo ambiental. Hay un libro, a ver si lo tengo acá, de Anthony Giddens, que él es sociólogo y me parece súper interesante para ver el tema de las políticas públicas ambientales. Bueno, no lo alcanzo a ver en mi biblioteca.
Pero bueno, búsquenlo así, Anthony Giddens, políticas públicas ambientales o políticas públicas ambientales para el cambio climático. Me parece un autor muy interesante para entrar y ver y analizar. Otra pregunta me dice, ¿hay algún estudio que relacione la mala calidad del aire con la gravedad de COVID-19? Bueno, justamente decía que todavía no están hechos. Yo intuyo, y esto me hago cargo, una opinión personal, yo intuyo que van a empezar a salir cómo afecta de manera diferencial a las personas que viven en atmósferas o en medios ambientes un poco más contaminados o que tengan algún hábito que haga que sus pulmones tengan una menor capacidad o menor capacidad de respuesta frente a otros pulmones que sí lo tengan. Así que eso es importante decir que yo todavía no los he visto, sino que es una intuición. Los que sí hay estudios es del SARS-1. Eso sí hay estudios donde se nota una correlatividad en aquellas personas que vivían en lugares o padecían enfermedades pulmonares de cómo les afectó más la enfermedad. Eso sí está público, lo pueden buscar. Después me preguntan si propongo más intervenciones estatales. Yo no sé si esa pregunta hace referencia al control medioambiental en general o al COVID-19. Yo no soy especialista en salud, así que con COVID-19 no estaría a la altura de poder dar esa respuesta. Lo que sí, en medio ambiente, sí, creo que si el rol del Estado no es activo, como por ejemplo, vuelvo a este tema que, que todo el mundo lo vive, que es que el Estado garantice o proporcione una plataforma para desplegar la separación de residuos y la valoración de residuos. Es decir, si un Estado no actúa activamente en generar esa plataforma, ninguna empresa sola va a venir a proponernos o se va a hacer. Quizás venga la empresa, pero no va a tener las garantías suficientes si el Estado no trabaja mano a mano. Si ustedes ven aquellos casos donde hay una separación de residuos y una valoración de los residuos eficiente, transparente, con un impacto ambiental y un impacto económico, porque estamos hablando de valorización de residuos, que no deja un pasivo ambiental a futuro. O sea, si tomamos la ecuación en todas sus variables, van a encontrar siempre un rol muy activo del Estado en garantizarle a esta empresa, porque generalmente no lo hace el Estado esta valorización de residuos, sino que lo hace una empresa, pero el Estado le proporciona las garantías, los contratos, la plataforma, la comunicación, es decir, le brinda herramientas para poder realizar eso. Incluso hay valorizaciones de residuos hasta con los desagües cloacales, que acá en Argentina el saneamiento es una materia pendiente enorme y hay mucho por hacer, y no solo que no los valorizamos, sino que eso generalmente se dispone y de muy mala forma. Entonces, si lo ven desde ese bajo punto de vista y con ese ejemplo, yo creo que pueden entender cómo pueden entender. Es decir, para que después el Estado haga magia con el medio ambiente, sino un Estado interventor para que genere estas plataformas donde permita poder hacer acciones que sí impacten en el medio ambiente. Otro ejemplo claro es la ciclovía. ¿Sí? Aquellas ciudades que tienen una ciclovía viva, una ciclovía activa, son aquellos donde el Estado se ha comprometido a garantizar seguridad, a trabajar en conjunto con la sociedad civil para hacer un trazado que la gente le sirva, donde debe proporcionarle comunicación a los conductores para que justamente se proteja y los conductores empiecen a entender que conviven no solo los autos y los camiones y los colectivos, sino también las bicicletas, en fin. Piénsenlo en esas cuestiones en donde el Estado garantiza ciertas políticas o ciertas acciones que potencialmente cuidan el medio ambiente. Bueno,
No hay más preguntas por lo que veo acá. Si queda alguna pendiente, tienen mi contacto, saben cómo contactarme o ahí después en los comentarios del video lo pueden hacer. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por participar y no se olviden, quédate en casa, que de esa forma te cuides vos y nos cuides a todos. Muchísimas gracias y hasta pronto.